Unas 700 mujeres mueren al año en Uruguay por cáncer de mama. Las estadísticas actualizadas preocupan porque se detuvo hace unos años la tasa de descenso en la mortalidad e incluso hay un ligero incremento en el último periodo. ¿Qué se hace en nuestro país para detener a esta enfermedad? ¿Cuáles son los últimos datos estadísticos? De eso hablaremos hoy. Además, vamos a mostrarles la nueva sede de Facultad de Veterinaria. Visitamos el Clemente Estable para conocer la investigación que busca conseguir energía a partir de yerba mate usada y les contaremos quién y por qué recibió el Premio Nobel de Medicina. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. La tendencia a la baja de la mortalidad del cáncer de mama en Uruguay se detuvo en los últimos 5 años y ese es un dato que preocupa. Son datos prepandemia que pueden ser aún más preocupantes cuando se procesen las estadísticas de 2020 y 2021. Se trata del cáncer con mayor incidencia y mortalidad en nuestro país. Y si bien adecuados controles y diagnósticos pueden reducir significativamente su impacto, los fríos datos dicen que algo está faltando. ¿Cuáles son las cifras más recientes? ¿Cuáles los controles adecuados? ¿Y cómo ha evolucionado en nuestro país el tratamiento de este tipo de cáncer? De eso hablaremos en primer término con la cirujana Sonia Baudrandi, integrante de la Academia Nacional de Medicina, ex profesora grado 5 de Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Sonia, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá en nombre de la Academia Nacional de Medicina y de la Comisión de Salud de la Mujer de la Academia. Eso le iba a decir, la Academia demuestra también un interés puntual en la salud de la mujer a través, bueno, de una comisión específica, ¿no? Como decíamos en el arranque, el escenario tiene un tono de preocupación porque había buenos datos hasta hace unos años que de alguna manera han dejado de ser cada vez mejores. Lo que no quita que no estemos ante un cáncer con alta probabilidad de recuperación. Exactamente. Si uno mira las estadísticas frías, se diagnostican aproximadamente 2.000 casos nuevos por año y fallecen unas 700 personas por año. Es decir, se diagnostican 5 casos por día y hay 2 fallecimientos por día. Si uno hace una relación allí, se da cuenta de que hay muchas mujeres que tienen la suerte de sobrevivir a la enfermedad. Está bien. Yo justamente a partir de que entramos en las cifras, le voy a pedir que nos acompañe. Vamos a darle la bienvenida y a sumar a través de la plataforma de Zoom al doctor Enrique Barrios, quien también es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina y es coordinador del Registro Nacional de Cáncer, de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Doctor Barrios, ¿cómo le va? Bienvenido a Sobre Ciencia. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Barrios, ustedes tienen la vigilancia y el control cuantitativo de toda la evolución del cáncer en Uruguay, aunque hoy nos vamos a detener puntualmente en el cáncer de mama. ¿Ustedes cuántos años tiene hacia atrás el seguimiento estadístico? Bueno, quisiera primero, porque esta enfermedad, cuyas cifras y estadísticas vamos a hablar enseguida, tienen rostros humanos. Hoy acabamos de perder a una amiga y colega hace pocas horas por víctima de esta enfermedad, que como tantas mujeres a quienes homenajeamos hoy, luchan y han luchado, a veces con éxito, a veces con relativo éxito, contra este mal. De modo que primero querría ponerle un rostro humano a esta tragedia cotidiana. Las estadísticas de mortalidad tienen más tiempo. Las estadísticas de mortalidad empiezan para nosotros sistemáticamente con análisis de bases de datos en el 1990.
El registro de la incidencia arranca en Montevideo, también a finales de los 80, 87, 88, pero en realidad se hace sistemáticamente bien, diría, de una manera con controles de calidad apropiados desde principios de este siglo. De modo que tenemos estadísticas con distinto grado de seguimiento para la incidencia, que es el número de casos nuevos que aparecen en todo el país, y un poquito más largo el conocimiento estadístico de la mortalidad. Doctor Barrios, mientras vemos algunos gráficos y quiero empezar por un escenario planetario de incidencia del cáncer de mama en todo el mundo, hay un perfil que tiene que ver con países con mejor o mayor desarrollo contra otros y parece haber una mayor incidencia a medida que el desarrollo, los índices socioeconómicos son mejores, ¿es correcto? Sí, es correcto. Se correlaciona bien el riesgo de padecer cáncer de mama, esto es la incidencia, la tasa de incidencia se correlaciona bien con el grado de desarrollo por varias razones. En primer lugar, por la expectativa de vida, porque es un cáncer que depende de la edad. Cuanto mayor edad, aumenta muchísimo el riesgo de padecer, de ser diagnosticado, como muchos cánceres, pero en particular este. También de los estilos de vida occidentales, y también este número también depende de las posibilidades de diagnóstico de los distintos países. En general, los países desarrollados tienen buenos sistemas de screening, de tamizaje sistemáticos, de modo que también eso influye en las altas incidencias. Pero básicamente los dos primeros, ¿no? Está bien. La expectativa de vida y los hábitos. Sí. Está bien. A nivel planetario se distingue claramente. En cambio, cuando ya nos metemos en los datos desagregados por departamento de Uruguay, ahí ya no hay una razón, ¿no? En realidad no hay un criterio geográfico, tanto para la incidencia, que era el primer mapa que veíamos, como para el de mortalidad, que es el segundo. Exactamente. No, nosotros no encontramos un patrón geográfico en Uruguay. Hay por momentos, digamos, hay una gran variabilidad en las tasas de algunos departamentos porque tienen bajas poblaciones y de modo que pequeñas variaciones en el número de casos hacen fluctuar mucho la tasa. El que estamos viendo ahora habla de... Perdone, doctor, el que estamos viendo ahora es el dato de la mortalidad por departamento en Uruguay. Sí. Correcto. Sí, no, como usted puede ver, digamos, además las diferencias fluctúan, como digo, de un quinquenio a otro y no hay un patrón geográfico. Lo que podría establecerse es un cierto patrón que a veces desaparece y a veces es medio borroso, pero que tiene cierto grado de solidez en la información, que es con el nivel de desarrollo de cada departamento. Claro. Los que tienen mayor índice de desarrollo, por ejemplo, medidos a través de las necesidades básicas insatisfechas, tienen mayor, los de mayor desarrollo tienen mayor tasa en general, en términos generales. Ahí vemos, doctor, una gráfica que ilustra prácticamente una estabilidad en cuanto a la incidencia a lo largo de los años. Sí, efectivamente, el número de casos que se diagnostican por año no ha cambiado, está estable desde el principio de este milenio y concretamente desde el 2002 no notamos fluctuaciones, de manera que en este sentido la enfermedad en el número de casos diagnosticados por año es estable. Está bien. Y finalmente, doctor, vamos a la última gráfica que teníamos previsto para analizar y es la que a ustedes más los preocupa, que es el corte de lo que era una tasa de descenso permanente en cuanto a la mortalidad. Sí. La tasa de mortalidad venía descendiendo monótonamente desde 1990 hasta que empieza a fluctuar por ahí, por el entorno de 2014, y luego hace ese quiebre allí que el modelo está mostrando. Es el mejor modelo que se puede ajustar, el que establece que hay un quiebre, un descenso, una detención, un freno en el descenso en el 2014, y luego una tendencia que todavía no es significativa a aumentar.
digamos que esa tendencia todavía no es significativa, tiene muchas fluctuaciones, hay que analizar algunos años más. Doctor, para cerrar esta charla y ya dejando de lado los gráficos, ¿cómo puede haber incidido bueno, lo que es el transcurso de la pandemia con lo que sabemos, ¿no? La no asistencia a controles y demás? ¿A ustedes los preocupa lo que pueden arrojar los próximos números? Sí, primero quería decir que en esa inflexión hay un componente importante de mujeres jóvenes, de un cambio en la tendencia de mujeres jóvenes, ¿no? A pesar de que han habido aumentos en otras franjas de edades, impacta mucho el aumento en mujeres jóvenes, entre los 40 y 45 años concretamente, con perfiles de un cáncer de mama agresivo, triple negativo. Después la profesora Budrandi podrá agregar algo en este respecto. Y usted me preguntaba si la pandemia ha impactado. Todavía nosotros los registros de cáncer de base poblacional necesitamos tiempo para estabilizarlos, consolidar los casos, buscar casos que hemos perdido, de manera que todavía no podemos ser muy definitorios en lo que va, en la magnitud en la que va a influir. Estamos seguros de que sí, que va a influir, no sabemos bien todavía en qué medida. Concretamente tenemos un déficit general de cánceres registrados del orden del 23% al final del 2020, digamos. Hubo como un cuarto de los cánceres que deberían haber sido registrados y no fueron registrados. Estamos recuperando en el curso del 2021 algunos, vamos a ver a cuántos llegamos con este conteo. Pero también influyó en que nuestros sistemas de búsqueda fueron afectados por la propia pandemia, de modo que tenemos un ruido allí entre lo que ocurrió realmente por el déficit de diagnósticos per se, digamos, porque la gente no fue a consultar, y eso es cierto y se va a manifestar posiblemente por un cambio en los perfiles de riesgo de la enfermedad de presentación, pero a la vez porque nuestro sistema de búsqueda estuvo afectado. Doctor Barrios, le agradecemos muchísimo su participación en esta noche aquí en Sobre Ciencia, y obviamente que volveremos a conversar sobre este y lamentablemente sobre otros tipos de cáncer que también preocupan. Hasta pronto. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas noches. Doctora Budrandi, recuerdo cuando conversábamos hace algunos días que usted me contaba cómo también los derechos de las pacientes se fueron manifestando con el tiempo y cómo a sus primeras intervenciones prácticamente eran con total desconocimiento de la persona que era sometida a una cirugía. Sí, eso es una cosa que ha variado muchísimo. Hoy en día, digo, tratar a una paciente sin tener un consentimiento informado realmente desde lo que se le va a hacer, desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista médico, por ejemplo, quimioterapia o radioterapia, es impensable. Cuando yo empecé la cirugía era una situación totalmente distinta y además eran totalmente distintas las situaciones clínicas, porque cuando yo empecé cirugía hace 40 años atrás, y lo que se veían eran lesiones sumamente avanzadas y el único tratamiento que había allí era someter a la paciente a una cirugía radical con extirpación de todo el seno y de los ganglios debajo del brazo. Ese era el gran tratamiento que teníamos, porque la quimioterapia, si bien había, no es la quimioterapia que hay actual, ni la radioterapia tampoco, han avanzado muchísimo, y los tratamientos eran mucho más agresivos, tanto desde el punto de vista locorregional como desde el punto de vista general. Doctora, en cuanto al diagnóstico y al autodiagnóstico, ¿cuál es el rol de cada uno? Se le aconseja mucho a las mujeres el tema del autodiagnóstico, pero no es para confiar solamente en eso. No, a ver, uno de los grandes adelantos es haber fomentado el autoexamen mamario, y el otro gran adelanto es el control periódico con imagenologías en la paciente que ha llegado a determinada edad o que tiene determinados factores de riesgo. Eso ha ayudado a un diagnóstico precoz de la enfermedad, no a eliminar la enfermedad, sino de recibirla en etapas iniciales con los cuales se pueden hacer
tratamientos quirúrgicos menos agresivos. Nosotros pasamos de la mastectomía radical con el vaciamiento ganglionar primero a la cirugía conservadora de la mama, es decir, poder conservar la mama extirpando un sector de la misma, y después se pasó, eso iba asociado al principio sistemáticamente con el vaciamiento ganglionar, y cuando surgió el estudio del ganglio centinela como un elemento de apoyo al tratamiento quirúrgico, ahí nos cambió radicalmente el tratamiento. Y nos cambió a nosotros y les cambió sobre todo a las pacientes, porque el hecho de poder conservar la mama, el hecho de, con un estudio de ganglio centinela, poder conservar los ganglios, primero, disminuye el tiempo quirúrgico, disminuye la internación, disminuye las complicaciones, complicaciones no solamente físicas, sino psicológicas de la mujer que es sometida al tratamiento de un cáncer de mama por la alteración del esquema corporal que puede tener esa enferma. Entonces, ha sido un adelanto fantástico el poder conservar la mama y poder conservar los ganglios. Decíamos en el inicio, nos preguntábamos, ¿no?, ¿qué se está haciendo en Uruguay? Sabemos que a nivel global, las terapias, los tratamientos, los avances, no hay demasiada diferencia en el tiempo, un poco más, un poco menos llegan. Ahora, lo que sí estamos trabajando y mucho es en esto que usted venía mencionando en cuanto a la posibilidad de prevenir, de diagnosticar. ¿Qué es lo que tenemos hoy y a dónde ustedes aspiran a llegar? ¿Qué otro tipo de preventivo sería bueno aplicar? Bueno, el autoexamen, por supuesto, el control periódico de la mujer. El autoexamen, además, se debería de comenzar a hacer en edades tempranas. Primero, para sistematizarlo y conocer su cuerpo. Y una vez que uno conoce su cuerpo, puede detectar pequeñas alteraciones que lo llevan a consultar. Y las mujeres que tienen más de 30 años, que generalmente van a su ginecólogo por otras razones, que sean evaluadas desde el punto de vista mamario, y bueno, y allí se pedirá una mamografía, una ecografía o lo que corresponda para completar el diagnóstico, sobre todo si hay algún elemento de sospecha. ¿Hay algún otro estudio que debería incorporarse o que sería bueno que formara parte de este arsenal preventivo? Bueno, tenemos la mamografía, que ha evolucionado muchísimo, porque hoy en día se hacen mamografías digitales que permiten maniobrarlas con la computadora y ver más en detalle las imágenes. La ecografía también ha avanzado mucho, y el otro examen paraclínico que también se utiliza en determinadas situaciones es la resonancia magnética, que no es un examen de screening, sino que es como para afinar el diagnóstico en determinadas situaciones. Bien. Doctora, en el último minuto quiero terminar por donde empezamos, y era este mensaje, ¿no?, que usted decía, bueno, de cada 5 diagnósticos hay 3 que se curan o que por lo menos tienen una sobrevida en la cual la enfermedad no es un problema. Es una preocupación, pero se le puede dar pelea. Se le puede dar pelea, lógicamente que el diagnóstico de un cáncer de mama en cualquier mujer, a cualquier altura de la vida, y sobre todo si es joven, es devastador. Por eso se trata de tratarlas en equipos multidisciplinarios que no solamente tengan el apoyo quirúrgico del oncólogo médico, del radioterapeuta, sino del psicólogo. Y además hay otras especialidades que participan en el tratamiento de estas pacientes, como es medicina nuclear, como es anatomía patológica, que hoy en día es muy importante, porque en anatomía patológica se hacen estudios de inmunohistoquímica que determinan el pronóstico de esa enferma y a veces condicionan la necesidad de tener que hacer un tratamiento médico previo al tratamiento quirúrgico.
Doctora Sonia Baudrandi, muchas gracias. El tema da para mucho más y por suerte tenemos por delante todo octubre para concientizar, para seguir enviando mensajes y para colaborar en la prevención y el diagnóstico temprano. Además, el mensaje es que todas las mujeres se controlen, desde las jóvenes hasta las muy ancianas, porque en determinado momento parecía que después de los 60 años no pasaba nada. Y yo tengo pacientes operadas con más de 90 años que han sufrido de un cáncer de mama. Y bueno, o sea que todas las mujeres, la condición para controlarse es ser mujer. Y también los hombres tienen que controlarse, porque si bien es un cáncer muy poco frecuente en el hombre, que es alrededor del 1% de los cánceres, también el hombre lo sufre y tiene un pronóstico que es peor que el de la mujer. Bueno saberlo. Sí. Doctora Sonia Baudrandi, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes por permitir difundir la necesidad del control en la población general. Para difundir estamos. Hasta pronto. No se vayan, ya volvemos luego de esta pausa. Bueno.